Guys, so I'm doing this interview with my mom, and I'm going to ask her some questions and her experiences and how she went through this as well. And she's gonna give us the answers, and I'm just gonna see if she has any advice for anybody else that's going through this situation. She is gonna be answering in Spanish, so I will translate throughout the video. Hi, Mom. Hi. Okay, so, um, ¿qué tipo de eating disorder tenías? Anorexia y bulimia. ¿De qué edad lo empezaste a notar que eso te estaba pasando a ti? No, yo no sabía lo que me pasaba. Yo sabía que estaba mal desde que tenía 12 años. Yo no sabía que se llamaba bulimia ni anorexia. ¿Eso empezó cuando tú estabas en México o cuando ya te habías venido Cuando para estaba acá? en la secundaria en México. Okay. ¿Y tú qué piensas que fue lo que te causó para que tú empezaras a hacer eso? ¿Lo hiciste tú pensándolo o lo hiciste nomás porque te sentías de una manera? No, porque me empezaron a decir que estaba gorda. Me decían de una manera que decían que yo era gorda. ¿So te estaban haciendo bullying en la escuela? En mi casa. En la casa, ok. ¿Qué hiciste tú para que parara? O para que te ayudara a ti misma a parar? ¿Preguntaste Nada. por ayuda? ¿Hiciste algo? No, ¿cómo iba a saber si tenía 12 años? No sabía yo ni siquiera de qué se trataba, ni sabía que estaba enferma. Yo sabía que eso lo hacía porque no quería estar gorda, no quería ser gorda. ¿Qué es lo que hacías tú o qué es lo que hacías tú cuando tú te sentías? No comía. Dejaba de comer porque no quería estar gorda. Hasta ahora me di cuenta que eso era la anorexia. Entonces dejé de comer sin que nadie se diera cuenta. Okay. ¿Qué piensas tú que son unas señales que tú puedes mirar en la gente que esté sufriendo de eso? Que son unas señales que puedes, por decir, si tú te pones en un salón y miras a un grupo de niños y niñas y tú los puedes mirar de una cierta manera que estén actuando, ¿tú crees que puedes mirar signs o señales de cómo? ¿De que están sufriendo de algo? Sí. Como por decir, tú dijiste que tú te diste cuenta cuando tenías 12 años. Si tú miras una clase de niñas de 12 años, ¿tú crees que tú puedes mirar o señalar unas A lo cosas? mejor si tuvieran las mismas cosas que yo hacía, porque yo lo que hacía era me escondía para que nadie se dio cuenta, ni siquiera mi mamá se dio cuenta, nadie. Yo lo que hacía era esconderme para que nadie se diera cuenta y decía que ella había comido y no comía nada, porque odiaba la comida. Entonces, cuando tú miras a unas criaturas que tú, porque tienes hambre, yo tenía hambre, pero no quería comer porque yo no quería ser gorda, no quería que me dijeran que se rieran de mí porque estaba gorda. Y en realidad yo no estaba gorda, pero me decían que estaba gorda. Entonces, cuando tú miras a una criatura que no quiere que tú le das de comer o que le ofreces y nunca quiere, que te dice yo ya comí, pero tú lo miras que está laquito, ahora también es muy triste eso porque se te puede mirar en la cara que agarras con mucha tristeza. No tienes amistades, no tiene nada, entonces pienso que sí hay señales que tiene uno que fijarse. Pero así como con nosotros éramos muchos de familia, entonces ¿quién se iba a fijar? Nadie se dio cuenta, nadie se fijaba. ¿Tú crees que fueron muchas cosas que te causaron que mantenieras ese eating disorder hasta que se vinieron para los Estados Unidos? Sí, primero fue eso allá. Después cuando llegué aquí, yo no quería llegar aquí porque cuando llegué aquí fue muy triste porque pues allá tienes todo y llegas aquí y no tienes nada, ni qué comer, ni qué vestir, ni dónde dormir. Entonces a mí me dio como mucho coraje y entonces empecé con la bulimia, aparte de la anorexia, porque
yo tenía, era como que sacaba el coraje. Y entonces no comía en todo el día. Y en la noche me comía 2 o 3 panes porque todos se acostaban y a mí me tocaba acostarme en el suelo. Y entonces ahí me quedaba yo hasta que se dormían todos. Y entonces iba y sacaba lo que había, me lo comía y entonces al rato yo lo vomitaba. Fue cuando empezó la bulimia. Y tampoco nadie se dio cuenta. ¿Y cómo piensas tú que te ayudaste a ti misma? ¿Cómo pudiste parar eso? ¿Cómo te diste cuenta que ya era, ya era hora de que tenías que parar de hacerte daño en esa manera? No me di cuenta, simplemente que me dijo el doctor que si no paraba me iba a morir. Entonces yo sola empecé, pero de todos modos nunca se deja esto porque es como un alcohólico, como una persona que fuma. Entonces siempre lo vas a tener. Entonces siempre, yo cuando estaba embarazada de ti, yo todavía seguía vomitando y nadie se dio cuenta. Tu papi nunca se dio cuenta. Yo comía y comía y comía y después vomitaba y no necesitaba provocarme el vómito, vomitaba yo sola. Entonces tu papi a veces que él decía, oh, es por lo del embarazo. Pero todavía en este tiempo hay veces que me dan ganas de vomitar. A veces toda la vida me siento gorda, todo el siempre yo estoy gorda. No me gusta mirarme al espejo, cambiarme en el espejo, mirarme. Apago la luz para bañarme, para que no mirarme. Entonces necesita uno a lo mejor tener ayuda. Yo nunca tuve ayuda, nunca me llevaron yo sola traté de salir de eso, pero es duro, todo el siempre te queda eso ahí. ¿Y cómo te sentiste tú cuando tú notaste que yo estaba pasando por lo mismo? No fue igual por lo que tú estabas pasando, pero ¿cómo te sentiste cuando te diste cuenta? Muy triste. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú sufras ni que pases por lo que yo pasé, porque es muy duro. Pero ahora es diferente porque ahora yo sí sé que hay ayuda, que te puedo ayudar y yo no quiero que pases por eso. Entonces son cosas muy diferentes. Ahora si tú pasaras por una cosa de esas, yo te daría ayuda, yo te ayudaría, porque es muy triste y no quiero que pases por nada de eso, ni tú ni nadie, y mucho menos los niños o niñas que están chiquitos, porque es muy triste esto, es mucho sufrimiento, sufre uno mucho. Toda la vida tienes hambre y toda la vida tienes ese coraje, toda la vida odias la comida, pero a la vez tienes mucha hambre, pero es más fuerte eso que tienes en la cabeza, que no quiero comer porque no quiero estar gorda, no quiero que se ríen de mí, no quiero que se burlen de mí, entonces prefieres dejar de morir, de comer. Hay veces que casi te mueres, te estás muriendo y tú te sigues viendo en el espejo y te sigues viendo que estás gorda. Toda la vida va a ser así, conmigo yo pienso que todo el siempre va a ser así. No sé, a lo mejor si hubiera tenido ayuda hubiera sido diferente. Entonces, es muy triste eso. Okay. La última pregunta, ¿qué sería tus consejos para las personas, los niños que estén pasando por esto ahorita? Sabiendo de lo que has pasado tú y lo que he pasado yo. Ay, pienso que tendrían que hablar con sus padres y uno tener cuidado con ellos también, pero hablar ellos de no tener miedo de decir cómo se sienten o por qué lo están haciendo, o si alguien les está haciendo sentir así, que alguien les está diciendo, mira, estás gordo, mira. Entonces
porque no solamente haces eso porque te dicen que estás gordo, sino por otras cosas, por algo que te está pasando, algún problema que tienes en la casa o algún problema que tienes en tu escuela, es como con eso sacas tú lo que traes ahí. Entonces necesitarías hablar, si no puedes hablar con tus papás, hablar con alguien que tengas tu confianza, porque esa es una enfermedad, pero esa es una enfermedad, son enfermedades muy tristes esas también. Okay. Well, thank you, Mom, por hacer esto. Sé que fue muy emocional por los dos, pero I really appreciate it, Mom. De nada, espero que le ayude.